Buenas noches. No me tocaba ahora, pero de hecho había hablado con Pepe como a las 4 y me dijo, no, sí voy. Me habló ahorita que no alcanzó a llegar, pero bueno, por algo sería. Algo que quiero dejar bien claro, que la persona o el ser menos religioso del universo es Dios. Sí, la persona menos religiosa del universo, del multiverso, es Dios. Dios no es religioso, ni es religión. ¿Sí? ¿O de qué religión es Dios? De ninguna. O sea, Dios, las religiones las hacemos los hombres y nos sectarizamos. O sea, nos separamos, hacemos nuestros clubes sociales, por decirlo de un modo, con mandamientos y pensamientos humanos que no tienen nada que ver con Dios. Isaías 55:8 dice algo bien interesante, y esto se nos tiene que quedar bien grabado, porque a veces creemos que pensamos como Dios piensa. Yo pienso que Dios me tiene que ayudar porque así, o no sé, ciertos pensamientos que tenemos de parte de Dios que no tienen nada que ver con Dios. Y dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos, dijo el Señor. Entonces, los pensamientos de Dios y los del hombre no tienen nada, absolutamente nada que ver. Por eso te digo que Dios no es religioso. Y hay cosas que hacemos como para agradar a Dios que no tienen nada que ver con Dios. Hay gente que se viste de cierto modo para agradar a Dios y a Dios le vale 3 cacahuates como te vistes. ¿Qué comas o qué no comas? O sea, a Dios ¿qué le afecta? En nada, si comes o no comes. ¿Mandé? Ok, fíjense, vamos a Colosenses 2:20. Dice, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres? Entonces, si te dicen no hagas esto, no hagas aquello, no toques, no gustes, no manejes, ¿son mandamientos de quién? De hombres y no de Dios. Dice, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, los apetitos de la carne los vas a seguir teniendo, hagas o no hagas. ¿Sí o no? Ok. Y pensando de esta manera, o teniendo estos pensamientos en mente de que Dios no es religioso, la religión, no sé por qué, como que nos ha enseñado que a Dios ama a los pobres, ¿sí o no? Es un concepto que nos enseñó la religión. Dios ama a los pobres, a los ricos no. ¿Sí? O sea, Dios ama a todo el mundo, sean pobres o sean ricos, y no tiene nada que ver con Dios. Son preceptos que nos vendieron. Y entonces, si quieres agradar a Dios, entre más pobre seas, más agradas a Dios. ¿Sí o no? Son preceptos que la religión nos vendió. Que tienes que ser pobre para que Dios te ame o para que seas agradable a Dios. Y no tiene absolutamente nada que ver con Dios. ¿Sí? Fíjense, en Génesis 13, en el verso 2, habla de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que Dios lo consideró como su amigo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te acuerdan? Entonces, Abraham era, digamos que uno de los preferidos de Dios. ¿Cierto o no? En ese tiempo, dice que el pacto de Abraham nos alcanza a nosotros. Imagínate en qué alta estima tendría Dios a Abraham, que el pacto que tenía con Abraham nos alcanza a nosotros. ¿No? O sea, Abraham era alguien especial para Dios.
El padre de la fe se le considera. O sea, no es cualquier chango. ¿Verdad? Y fíjate lo que dice en el verso 2 del capítulo 13. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando Abraham defiende a Lot, cuando es secuestrado junto con la gente de Sodoma y Gomorra, el rey de Sodoma le dice: ¿sabes qué? Quédate con las cosas, nada más regresan a los hombres. Abraham le dice: no quiero tomar un centavo de ti, no vayan a decir que tú fuiste el que me prosperó, porque a mí el que me prospera es Dios. Te lo voy a repetir: a mí el que me prospera es Dios. Dios me quiere próspero. Dios me quiere riquísimo en ganado, en plata y en oro. No sé tú. Mira, hay versos de la Biblia que han sacado de contexto y han dado una mala enseñanza. En 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces la gente dice: no, pues es que raíz de todos los males es el dinero. No, raíz de todos los males no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. O sea, mientras no tengas amor al dinero, Dios no tiene problema con que tengas dinero. Fíjate lo que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos o traspasados de muchos dolores. Fíjate, Dios te quiere dar dinero, a menos que seas codicioso. Si eres codicioso, si te llega dinero, no va a ser por parte de Dios, el cual, codiciando algunos. ¿Por qué? Porque tienes amor al dinero y no el amor debe ser a Dios. Y dice: no puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas no son mis amos. Yo debo ser amo de las riquezas. ¿Sí? El dinero no me controla, yo debo de controlar al dinero. Porque hay gente que el dinero lo controla. Yo les decía hace un tiempo que me llama la atención cómo el papel, ¿qué produce el papel? Las plantas, ¿no? Los árboles, vienen los árboles. Entonces, yo les decía que cómo las plantas tienen controlada a la gente. Te voy a decir por qué las plantas. ¿De dónde sale el papel? De las plantas. ¿De dónde sale el alcohol? De las plantas. ¿De dónde salen las drogas? De las plantas. Increíble cómo las plantas tienen controlada a la gente, cuando debe ser al revés, ¿no? Ok, Deuteronomio 8:18. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice: sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjate, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder. El potencial para hacer riquezas, ¿en dónde está? El potencial para hacer riquezas está dentro de ti. Tenemos el potencial, la habilidad para hacer riquezas. El detalle aquí es que el potencial tiene que ser desarrollado, ¿no? El potencial tiene que ser desarrollado. Si no se trabaja en el potencial, serán ínfimos los logros que alcancemos, o sea, nulos los logros que vamos a alcanzar. Si no desarrollas tu potencial, va a ser muy poco lo que logres en tu vida. Imagínate si Pelé o Maradona o Messi o no sé quiénes sean los jugadores de fútbol, soccer ahora, no hubieran desarrollado el talento que ya estaba dentro de ellos, no hubieran llegado a donde están. Y ese talento los forró de billetes. Y ese talento lo dio Dios, porque los dones y los talentos vienen de parte de Dios.
aunque no lo reconozcamos. ¿Sí? He estado estudiando un poquito ahorita sobre el Espíritu Santo. Me metí a la raíz en el griego y me llamó algo la atención, que la raíz para el Espíritu Santo es una palabra griega que es neuma, que es la misma que se usa para el espíritu humano. Me llamó eso la atención porque dice la Biblia que cuando morimos el espíritu regresa a Dios quien lo dio. ¿Qué es el espíritu? El soplo de Dios en nuestras vidas. Cuando lo habíamos hablado, cuando Dios creó al hombre y sopló aliento, cuando le habló palabra, fructifica, multiplícate, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Y esa palabra espíritu es la misma. O sea, esas palabras entraron en Adán. Esa palabra es ese espíritu de vida dentro de nosotros, que es el mismo espíritu de Dios. Por eso dice que si nosotros dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas, por eso dijo Jesús, las mismas cosas que yo hice, ustedes las harán, y aún mayores. Cuando Jesús necesitaba dinero, le vinieron a cobrar, ¿qué hizo? Le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Vete a la orilla del mar, el primer pescado que saques, ahí dentro va a haber una moneda de oro, y con eso vamos a pagar tus impuestos y los míos. O sea, imagínate que tengas esa habilidad para saber dónde buscar, para saber qué negocio debes de hacer y qué negocio no debes de hacer, para saber con qué tipo de gente debes de tratar y con qué tipo de gente no debes tratar. ¿Sí o no? Eso es interesante, porque ¿cuántos negocios se han ido a la ruina por una mala relación entre socios? ¿No? Ok, Mateo 25:15. Mateo capítulo 25, verso 15. Ya te dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a su capacidad. Tienes lo que tienes porque tienes la capacidad de manejarlo. No tienes más porque no tienes la capacidad de manejar más. A cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Queremos más, porque esa es la verdad, todos queremos más, pero no todos tenemos la capacidad para más. Ahora, lo interesante en este pasaje es que el que desarrolló los dones y talentos, que tenía capacidad para 5, su capacidad fue aumentada a 11. O sea, tienes una capacidad, si la desarrollas la aumentas, si no la desarrollas te vas a quedar hasta sin el talento porque los talentos se atrofian, ¿no? Y al rato no vas a poder hacer nada. Al rato que te llamen a cuentas, vas a hacerles que te robó su talento. Dice, luego se fue lejos, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fíjate, tienes que ir a negociar con tus talentos. Estaba leyendo en un libro y me llamó mucho la atención algo que dijo alguien. Dice, es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna. Fíjate lo que te estoy diciendo, esto está fuertísimo. Es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna. ¿Sabes por qué? Porque cuando tomaste la mala decisión algo aprendiste. Y cuando no hiciste nada no avanzaste. Y cuando no avanzas, retrocedes. Un agua que no se mueve sin movimiento se enlama, se echa a perder. Así pasa con los dones y con los talentos. O sea, Dios ya tiene presupuestado que nos vamos a equivocar. Lo voy a repetir porque parece que no se oyó.
Dios ya tiene presupuestado que nos vamos a equivocar. A Dios no le va a agarrar de sorpresa que nos equivoquemos. No hay ningún problema en eso. ¿Te equivocas? Hay un dicho que dice que si no la riegas no crece, como las plantas, ¿no? Fíjense, voy a saltarme al verso 24. Dice, pero llegaron también al que había recibido un talento, dijo el Señor, dijo al Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo. ¿Sabes por qué no desarrollamos los talentos que tenemos? Por miedo. El miedo es un paralizante. Miedo a equivocarte, miedo a perder dinero, no sé. El miedo, que te dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjate, cuando no desarrollas los talentos que Dios te dio, eres un siervo malo y negligente. ¿No dicen amén a eso? ¿Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si no desarrollas tus talentos, los pierdes. Si no desarrollas los talentos, los vas a perder. Si los desarrollas, vas a ganar más. Y el que gana más vive mejor. Lo repito, el que gana más vive mejor. Y me refiero en ganancia no solo a dinero, sino en todas las áreas de la vida. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué dice en 3 Juan verso 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en una que otra cosa, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que tenga salud y Dios quiere que mi alma sea prosperada. Pero adivina qué, el trabajo de prosperar tu alma, Lupita, ¿de quién es? De... Bueno, por favor. Ok. ¿No? Ok. Entonces, el trabajo de prosperar el alma no es de Dios, es de nosotros. O sea, ¿cómo vas a prosperar tu alma? Preparándote. Si tienes problemas financieros, entonces, ¿en dónde te tienes que preparar? En el área financiera, ¿verdad? Así de sencillo. Si tienes problemas en otra área, pues tienes que ponerte a preparar en el área donde tienes problemas. ¿Sí? El principio de causa y efecto, ¿verdad? Toda causa tiene su efecto y viceversa. Tú avientas una pelota en la pared y te regresa. Y todo mundo está esperando que la vida les regrese algo sin darle nada a la vida. Todo el mundo está esperando cosechar algo sin sembrar nada. Yo me acuerdo una canción del Tri que decía, todos quieren ir al cielo, ¿se acuerdan? Pero nadie deja de pecarlo, dice, todos quieren tener dinero, pero nadie quiere trabajar. Causa y efecto. Fuimos creados para triunfar, pero programados para fracasar. Estoy leyendo un libro muy bueno, se llama Aprendiendo de los Mejores. Se lo recomiendo, está buenísimo ese libro. Y en una parte decía que tenemos alrededor de cada ser humano, en el día tenemos alrededor de entre 60 y 70 mil pensamientos.
Y la mayoría de los pensamientos que tenemos, la mayoría son negativos. Y eres lo que piensas. Así de sencillo. ¿Sabías que la gente positiva vive mejor y vive más? ¿Sí? Vive mejor y vive más, generalmente. Se han hecho estudios. Es más, se hizo un estudio en pacientes de cáncer y los pacientes que eran positivos vivían más o salían del cáncer. Y los negativos todos morían. Entonces te fijas el papel tan importante que juegan tus pensamientos. Por eso dice la Biblia que tienes que someter todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento que venga, si va de acuerdo con Dios, lo dejas pasar, y si no, lo desechas. Tienes esa capacidad, ¿sí? Tú puedes decidir en qué pensar. Cosas positivas o en cosas negativas. Bien, pensamiento negativo, dices, lo echo fuera en el nombre de Jesús y planto o siembro un pensamiento positivo, porque eso va a producir en mi vida. Dice en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Fíjate, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No sigas la corriente de este mundo. Tienes que pensar de una manera diferente. Somos personas individuales, pensamos de manera diferente y tenemos talentos diferentes cada uno, pero queremos uniformarnos todos. La gente que destaca es la que empieza a hacer cosas diferentes, aunque al principio para la mayoría le parezcan locura. Dice también en ese libro, y me llama mucho la atención, nadie ha logrado nada pensando sensatamente. Los que han logrado grandes cosas son los que no piensan tan sensatamente como la mayoría. Traen cierta locura y van por ella y logran lo que nadie ha logrado. ¿Sí o no? Ya casi se me... ¿no? Alejandro. ¿Cuánto? Ok, voy a dar 5 principios de prosperidad así rapidísimo. Número 1, Deuteronomio 14, 22 y 23. Deuteronomio, ¿ya? Dice en esta versión, dice, indefectiblemente diezmarás del producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Sin excusas. Siempre diezmarás del producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y la sabiduría es la que te da la habilidad para hacer buenos negocios, ¿no? Y aparte dice la Biblia en Malaquías 3 del 8 en adelante, que si tú diezmas, Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta sobra y abunde. Es un principio, no puedes seguir solo un principio, son una serie de principios. Por eso les dije que les iba a dar 5 principios nada más, ¿sí? Número 2, el siguiente principio, Efesios 6:22. Es otro principio también de prosperidad. Efesios 6:22 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para que qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 6:2, Efesios 6:2. Siguiente principio de prosperidad, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Oye, pero mi papá es un hijo de... Ahí no dice que hay ciertas condicionantes. Tienes que respetarlo y honrarlo, sea como sea. ¿Sí?
Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida, son dos cosas, que me vaya bien, cuando te va bien quieres larga vida, cuando te va mal, pues ¿para qué quieres larga vida, no? ¿Sí o no? 3. Prepárate. Romanos 12:2, cambie su manera de vivir para que así cambie su manera de vivir. Mateo 25:15, ya lo leímos, desarrolla tus talentos, prepárate. Yo no sé qué habilidad tenga, tú debes de saber y descubrir qué habilidades tienes y poner a trabajar esas habilidades, porque ahí está la riqueza, en las habilidades que Dios te dio. Generalmente las menospreciamos, como son habilidades que tenemos y las hacemos de una manera natural, de una manera fácil, pensamos, no les damos el valor que requieren. La gente que le da el valor a sus habilidades es la gente que gana bien. 4. Fe. Harás solo lo que crees dentro de ti que puedes hacer. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Entonces tienes una forma de vida hoy en día de acuerdo a lo que has creído. Si hubieras creído para más, tendrías más. Como creíste, te ha sido hecho. Y necesitas aumentar tu fe para lograr más cosas. ¿Cómo se aumenta la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la fe llega a tu vida. A veces decimos, es que esto ya lo oí. Bueno, la palabra de Dios no regresa vacía y es prosperada para lo que le envió. La palabra, estamos hablando, es viva y eficaz. Y aunque sea la misma palabra, va a provocar algo diferente en tu vida cada vez que la oigas. 5. Yo creo que a los mexicanos es donde más cojeamos. El poder de un plan organizado. Salmo 50:23b dice, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. El que ordena, el que organiza su camino, Dios les va a mostrar la salvación financiera, la salvación en cualquier área de sus vidas. 50:23, la parte B. ¿Sí? Tienes que crear una estrategia que te conduzca a ello. 3, ya hemos hablado de esta, ¿verdad? 3 importantes reglas para conseguir tus metas. Organízate y organízate. Y es lo que más nos falla. Nosotros somos muy buenos y hacemos las cosas a la buena de Dios, pero yo digo a la mala de Dios porque no es a la buena. A la buena de Dios es hacer las cosas como Dios manda. Y Dios es un Dios de orden. Y nosotros somos muy desordenados. Y el desorden económico es lo peor que puede haber en tu vida. Porque el dinero se te va y no sabes ni por dónde ni a dónde se fue. ¿Sí? Bueno, me fui muy rápido en las últimas por el tiempo. Ya saben, vamos a subir el video. Sería bueno que volviéramos a escuchar y con un poco más de detenimiento, con Biblia en mano. Y dice la Biblia que meditemos en la palabra, o sea, agarrar cada palabra y meditar en ella. ¿Amén? Bueno.